del compromiso profundo que compartimos con la comunidad de nuestra frontera, con sus memorias, con sus luchas, con su identidad y con su porvenir. La Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia nace del deseo firme de preservar, difundir y valorar nuestra historia regional. Así que pues nuestra misión es clara: rescatar la memoria histórica de esta región que ha sido punto de encuentro, de paso, de intercambio cultural y de construcción de identidades desde tiempos ancestrales. Vivimos en una tierra fronteriza, sí, pero también en una tierra de encuentros entre lo indígena y lo hispano, entre lo mexicano y lo estadounidense, entre lo tradicional y lo contemporáneo. Entonces, pues esta complejidad no es solo una característica geográfica, es una riqueza humana e histórica que merece ser contada, interpretada, compartida y por supuesto pues protegida, ¿no? Entonces, por eso nuestra misión no se limita a la investigación histórica, sino que la historia misma se convierte en una herramienta para generar conciencia, identidad y orgullo. En cada actividad, en cada publicación, en cada evento de Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia, buscamos sembrar una semilla, la semilla del amor por nuestras raíces, el respeto por nuestros procesos sociales y el reconocimiento de quienes han construido esta región con esfuerzo, creatividad y valentía. Nuestra visión pues va más allá del presente. Visualizamos una comunidad donde el conocimiento histórico sea accesible, relevante y sobre todo transformador. Nos proyectamos como una organización de referencia en el norte del país que colabora con universidades, con centros culturales, con escuelas, con museos, con gobiernos para fortalecer una cultura viva de memoria ciudadana. Queremos una sociedad donde las nuevas generaciones no vean la historia pues como algo aburrido o lejano, sino como una narrativa poderosa que les pertenece, que explica quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Imaginamos un futuro donde Juárez, El Paso, la región no sean solo una estadística más en los medios, sino un referente binacional de memoria compartida, de resistencia cultural, de innovación histórica. Y pues para lograrlo necesitamos seguir creando puentes entre generaciones, entre disciplinas, entre comunidades. Nuestra visión también incluye la dignificación del trabajo histórico. En una época donde lo inmediato y lo viral pues dominan la atención, nosotros apostamos por lo profundo, por lo reflexivo, por lo que permanece. La historia no es solo la crónica del pasado, es una brújula para el presente y una herramienta para diseñar el futuro. En Sociedad Paso del Norte, por la Cultura de la Historia, creemos en el poder de la palabra, del archivo, del testimonio, de la narración oral, del patrimonio tangible e intangible. Cada fotografía antigua, cada documento rescatado, cada voz de nuestros mayores tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos. Y también creemos en la colaboración. Nuestra historia no puede contarse desde solo un ángulo, necesitamos sumar voces, miradas, experiencias. Por eso nuestro trabajo se construye con la participación de historiadores, cronistas, periodistas, maestros, maestras, jóvenes, artistas, migrantes, comerciantes, estudiantes y todo aquel que tenga algo que contar y compartir. Y claro, no podemos hablar de misión y visión sin hablar de compromiso. En estos más de 15 años de existencia, nuestra asociación ha demostrado que no basta con querer preservar la historia, hay que trabajar todos los días por ello. Desde publicaciones y conferencias hasta exposiciones, proyectos escolares,
un programa de radio, Cita con la Historia, podcast, caminatas históricas, foros binacionales, eventos culturales diversos. Ese ha sido nuestro trabajo y creemos que hemos tocado la vida de miles de personas con esa actividad. Y todo esto lo hacemos con el convencimiento de que la historia no debe quedarse solo en los libros o en los muros de los museos, debe vivirse, debe sentirse, debe de provocar emoción, debe hacernos actuar. Nuestra misión y visión, en resumen, son un llamado a despertar la conciencia histórica en nuestras comunidades, un llamado a dignificar la historia de nuestros barrios, de nuestras mujeres, de los obreros, de los migrantes, de los invisibles. Un llamado a hacer de la historia un bien común y no un privilegio de pocos. En Sociedad Paso del Norte seguiremos trabajando con pasión, con rigor y con amor, con respeto, porque creemos firmemente que la historia también puede sanar, puede empoderar, puede abrirnos caminos. Y porque sabemos que el conocimiento de nuestra historia es, sin duda, el primer paso para construir un futuro más justo, más humano y más nuestro, me complace enormemente presentarles a dos personas que son parte fundamental de esta misión que compartimos en la Paso del Norte. Ellos son la maestra Imelda Vega Miranda, para quien pido un aplauso. Y nuestro compañero Darío Sánchez Reyes, ambos, y también un aplauso. Gracias. Ambos investigadores apasionados, autores de obras con temáticas históricas que han contribuido pues de manera invaluable al entendimiento de nuestro pasado regional. A través de su visión sensible y de un trabajo puntual, esmerado, impecable, cada uno de ellos nos abre un panorama único y profundo por la historia, por nuestra historia. Y pues, como les digo, más allá del dato, del archivo, ellos nos comparten a través de su obra, de sus investigaciones, el alma, ¿verdad?, que han puesto, el trabajo, porque ahora sí que es por amor al arte, y por amor a la historia, y por amor a Paso del Norte, a Ciudad Juárez, a esta comunidad, es eso. Y pues hoy nos van a compartir sus procesos creativos, los caminos que han recorrido, los silencios que han escuchado, y en medio de ese silencio a veces las voces nos hablan, ¿no?, para decidir qué vamos a rescatar, qué sí, qué no. Entonces, pues la maestra Imelda Vega, además de ser una destacada investigadora, es autora del libro Planes Políticos de México, 1821 a 1958, es maestra normalista, licenciada en educación con especialidad en historia, y pues para presentarnos el trabajo que hoy viene a compartirnos, ella dedicó muchas horas a investigar en el Archivo General de la Nación con algunos historiadores importantes como Cristian Baltasar, ¿cierto?, quien por cierto es el ilustrador del libro. El prólogo es del doctor Víctor Orozco, historiador y maestro investigador pues de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, una escritora que merece reconocimiento a su labor ardua y que pues va por más. Ahorita ella nos va a compartir este que viene. Y bueno, por otra parte tenemos al maestro Darío Sánchez Reyes, quien es además vicepresidente de la Sociedad Paso del Norte, autor de títulos tan emblemáticos y tan citados como el legendario Paso del Norte, que está por aquí, Salvemos a las acequias, la vida del campo dentro de Ciudad Juárez como patrimonio cultural y ambiental, 7 viajeros y unas apostillas, Ciudad Juárez, Paso del Norte, 4 siglos, y pues recientemente está trabajando muy intensamente, ya hay unos artículos publicados también en la investigación de hemerotecas necesarias para historiar el siglo XX juarense. Entonces, pues estoy segura que su participación los va a inspirar, nos va a invitar a mirar más allá de lo evidente y a comprender cómo la historia puede vivirse también desde la creación, la interpretación y sobre todo la pasión por contar bien lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a poder
a llegar a ser. Los dejo con ellos con profunda admiración y respeto, pues pido un aplauso y sobre el micrófono a la maestra Imelda. Gracias, gracias. Bueno, ¿sí se oye, verdad? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Nos da mucho gusto tenerlos aquí esta tarde porque pues definitivamente que les gusten los libros es la única forma para mí, creo yo, de ser felices en el momento de esos de soledad cuando estamos en casa y que podemos tomar un libro nos transporta a otro mundo. Pero bueno, nos concretamos a lo que a mí me interesa en este caso. Aquí a mi compañero Darío, bueno, es un gran investigador y se ha dedicado mucho a la cuestión de aquí del local. Yo manejo más temas a nivel nacional, me gustan mucho. Fui maestra de historia toda mi vida. Bueno, primero los que somos maestros normalistas empezamos trabajando en las primarias y luego si estudiamos una especialidad, bueno, pues ya te vas a la educación media superior. Y ahí es donde empecé yo a trabajar los temas de historia a medida de que vas dando a diferentes temas a tus alumnos, te vas apasionando más de la historia del país. Es apasionante hablar de lo que pasó en nuestro país antes y que nos permite comprender el presente y pues obvio, siempre lo decimos, ¿verdad? Y programar bien nuestro futuro. Hay una parte que con el paso de los años, cuando estaba dando las clases de historia, decía yo, bueno, ¿por qué México tan complicado? ¿Por qué nuestro país ha sufrido tanto? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué estamos en la situación que estamos ahora? ¿Por qué el siglo XIX? Y empecé a enfocarme mucho en el siglo XIX. Bueno, del siglo XIX, ¿qué podía investigar? Pues hay muchas cosas que se pueden investigar. Para entender lo que pasa en la historia de nuestro país, dices, bueno, pues voy a ver los personajes. ¿Será por los personajes que la historia fue tan cambiante, que fuimos invadidos tantas veces, que tuvimos tantos presidentes, tanta inestabilidad política, lógico, económica y social? Y no encontraba el rumbo. Te vas por los hechos históricos, tratas de armarlos y como maestro lo primero que tenemos que hacer, un maestro que se dedica a dar historia, es que para que no sea, siempre que se le pregunta a los alumnos cuáles son las materias más aburridas y coincidían que era la historia y las matemáticas. Pavor a esas dos materias. Entonces yo digo, ¿qué pasa con los maestros de historia que no hacen que el alumno se enamore de la historia? Tú tienes que enamorarlo, así como cuando se consiguen una novia o se consiguen un novio. ¿Es fácil? No, es todo un proceso. Entonces, obviamente, cuando vas a dar una clase, tienes que marcar los hechos históricos en base a un proceso y a una línea del tiempo. ¿Para qué? Para que los alumnos, nuestros alumnos, del nivel que sea, no confundan la historia, la independencia, la revolución de independencia o la guerra de independencia con la revolución mexicana, porque ellos mismos van a decir a Pancho Villa es de la independencia, ellos no logran entender, más cuando son alumnos de primaria que les tienes que explicar con palitos y bolitas en qué consiste la historia. Entonces, te tienes que adentrar y tienes que ayudarle al alumno y tienes que leer mucho. Si no lees como maestro de historia, como docente, pues ¿qué les puedes transmitir? La historia no es llegar y toma este libro y cópiame de tal página a tal página y hazme un resumen o sácame ideas principales. Pobres alumnos, ¿a dónde los llevamos con esto? Entonces, para hacer más digerible esto, puesto que como maestra, que formación académica maestra, pues te enseñan la didáctica de la enseñanza, cómo enseñar, sistemas, cómo estrategias, tienes que tener estrategias para eso. Entonces yo dije, bueno, como yo ya estoy al cuarto para las 12 en mi vida o cuando ya dejas de trabajar como maestro, dices, bueno, ¿qué voy a dejarle a mis alumnos? ¿Qué le voy a dejar a la gente que se queda y que yo estudie mucho y logré, creo yo, tener un patrimonio histórico aquí en mi mente? ¿Y de qué me sirve irme de este mundo y no dejar escrito lo que yo pude haber investigado? Y fue investigando y hurgando qué es lo que voy a hacer. Entonces, cuando ya te metes a la historia, en todos los hechos históricos más importantes que se dan en nuestro país y que yo quería exclusivamente el siglo XIX para entender por qué tan mal nos fue en el siglo XIX, entonces esta investigación y este hecho de hurgar
y buscar información por 5 años me lleva a que los culpables son los planes políticos. México está hecho y forjado con los planes políticos. Los planes políticos le dieron forma a este país y los planes políticos me explicaron por qué llegamos a tener presidentes de un mes y peor, en la revolución llegamos a tener un presidente de 45 minutos que le va a dejar el poder a Huerta. Entonces dices tú, con esa inestabilidad, díganme qué país, qué parte del mundo iba a tener confianza en nuestro país y decir, bueno, ya México es independiente a partir de 1821. Pero ¿quién le va a apostar? ¿Quién va a invertir en México? ¿Quién va a querer venir a México? ¿Quién le va a prestar a México? Porque nacimos totalmente endeudados como país independiente. Entonces, los planes me dieron toda la explicación. Y esta parte del libro donde está la forma hermosa, porque yo pienso, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que la forma que tiene nuestro país, la forma que tiene la República Mexicana, somos diferentes. Hasta en eso somos hermosos. O sea, es un cuerno de la abundancia, es un país hermoso, lleno de recursos naturales, con una gente maravillosa. Y cuando uno habla de la historia, dice, no, pues los que estuvieron en la independencia, pues a lo mejor pues eran puros aventados y puros desarrapados. Gente muy preparada, gente que estaba bien capacitada y que son los que dirigen los grandes movimientos, como fue el movimiento de independencia o el movimiento de reforma, la reforma liberal, o si nos vamos a la revolución también. Entonces, con los planes políticos puedes entender que con el primer plan político, el plan de Iguala, te liberas. ¿Contra qué va el plan de Iguala? Contra la monarquía española, obviamente, disfrazada un poco, claro. ¿Por qué decimos disfrazada? Porque no podíamos decir, nos vamos a divorciar ya en ese momento del monarca en turno, ¿no? Fue un proceso y tuvieron que hacer muchas cosas para convencer al pueblo de México, que no batallaron mucho porque ya había un hartazgo dentro de las clases explotadas que se prestó perfectamente para que se diera la independencia. Entonces, el plan de Iguala nos da esa independencia. Muy bien, siguen otros planes. Imposible hablar ahora de todos estos planes, pero aquí pues documenté más de 20 planes políticos. ¿Cuál es el objetivo de la mayoría de los objetivos principales de estos planes? Son implementados por políticos, por eso le puse así, planes políticos. Pero aparte van en contra del monarca o el personaje en turno o de una formación socioeconómica. Por ejemplo, cuando en México se establece como país independiente, bueno, nos establecimos como una república federal, dividida así en estados. Y luego, durante algún tiempo estuvimos así, arropados por la Constitución de 1824 y luego cambiamos de sistema político por uno centralista. Y estos planes nos llevan a quitar al gobernante en turno. Tuvimos un emperador, Agustín de Iturbide, y uno de los planes, plan de Veracruz, va para abajo Agustín de Iturbide. Y viene otro plan y vamos a quitar al presidente en turno y vamos a elevar a Vicente Guerrero. Y viene otro plan y vamos a quitar a Antonio López de Santa Anna, o va en contra, o para establecer la dictadura santanista o para quitarla. Entonces, todos estos planes nos llevaron a cambios importantes en la política de nuestro país y obvio tuvo sus repercusiones. ¿Cómo enfrentar, en este caso, a las naciones que estaban interesadas en, claro, en llegar a nuestro país y empezar a explotar sus recursos naturales? ¿Cómo hacerle cuando España vuelve en 1829, cuando somos intervenidos por los franceses en 1838, cuando se nos separa Texas en 1836, cuando tenemos que pelear contra Estados Unidos entre 1846-48? Y esa inestabilidad, estos planes que subían y quitaban personajes de la política a diestra y siniestra, nos trajo las consecuencias de las que estoy hablando. Hay otro libro que estoy trabajando ahorita y que espero, si me tardó 5 años, es por la responsabilidad que debe tener un investigador para poder sacar un libro de esta naturaleza. El siguiente libro también va a ser, ya se está armando, vamos a la mitad, planes políticos, pero ahora de la restauración de la República, desde Porfirio Díaz
Benito Juárez, abarca por ahí una parte de Benito Juárez y Porfirio Díaz, hasta llegar a la revolución y posrevolución. ¿Por qué razón? Porque también los planes políticos se forjaron a esta nación. Primeramente, se lanza Porfirio Díaz con un plan, el plan de la Noria, para derrocar a Benito Juárez. No tuvo éxito, sigue Juárez en el poder, pero muere en 1872. Se queda Sebastián Lerdo de Tejada y ahora Porfirio Díaz, como no llegó en la primera, va a fraguar otro plan, el plan de Tuxtepec, y con ese va a tratar de quitar del mapa a Sebastián Lerdo de Tejada. Y lo logra. Se queda en el poder y esa historia ya la sabemos. 30 años en el poder. Y no digo 35 porque recordemos que entre 1880 y 1884 fue un compadre el que le cuidó la silla, pero él no se retiró de la política. Entonces, viene la estabilidad del país, somos un país más estable a partir de Juárez y la restauración de la República, y va a caminar nuestro país por un porfiriato largo, un gobierno pues que ya lo conocemos nosotros en la historia como una dictadura, pero que de repente hay gente que ama profundamente a Díaz y se fue cuando hubo cambio, hubo progreso, etcétera, etcétera. Y eso, el porfiriato trae como consecuencia la revolución. Pero ya cuando duró muchos años en el poder, había que quitarlo. ¿Y cómo hacerlo? Otro plan. Y viene el plan de San Luis de Madero. Y luego, ahora a Madero, ya estando en el poder, al fin lo logra, vienen otros planes para quitarlo del camino. Uno de los más sonados es el plan de Ayala. Zapata se le va a ir en contra de Madero, y también viene otro plan más adelante, Pascual Orozco, en Chihuahua, con el plan de la empacadora, otra vez para quitar a Madero. Llegan, ustedes saben que Madero es asesinado, conjunto con Pino Suárez, el vicepresidente, pero también como se establece una dictadura con Huerta, que es el que va a mandar a asesinar a estos dos personajes, pues algunos de los estados no estuvieron de acuerdo con ese cuartelazo. No fue golpe de estado, pero sí fue un cuartelazo. ¿Por qué? Porque se hizo legal. Ahí es donde estuvo Francisco Lascurain, y que duró 45 minutos de presidente. Después de la muerte de Madero viene otro plan, pero ahora en contra de Huerta, que es el plan de Guadalupe que implementa Venustiano Carranza. Y si me voy, planes, si aquí se documentaron más de 25, en el próximo libro ya son menos planes porque hay más estabilidad política y voy a documentar unos 10. Entonces, hablar de planes nos permite, de alguna manera, entender la historia de nuestro país, cómo funciona, cómo camina, por qué sucedió esto. Yo puedo entender ahora sí, por decir algo, el famoso plan en el cual se decidió que Madero debería de morir y que tuvo mucho que ver el embajador de Estados Unidos en México, y que ese fue el famoso pacto de la embajada. Hay pactos, hay convenios, hay planes, y todo lo manejan los políticos para forjar este país. Entonces, hacer un trabajo de investigación de este tipo requiere de mucha responsabilidad, no mucho compromiso, porque tienes que manejarte con documentos que tú ves, que palpas, que tocas, que te das cuenta de que ahí están, y créanme que es una tarea muy apasionante. Solamente, pues, a mucha gente, a los que nos gustan la historia, dicen, ay, es que ustedes están medio loquitos. Sí, probablemente sí, pero somos muy felices, yo creo, con estas lecturas, y nos empapamos y somos, créanme que uno de los objetivos como lo decía nuestra presidenta Leti Solares, pues tenemos una visión como historiadores. Vamos a cumplir 15 años este año, ya los vamos a cumplir de existir como ACE, como asociación civil, y hemos tenido la oportunidad de conocer tantos personajes ahora descendientes de todos los personajes que ustedes conocen en la historia, y hemos convivido con ellos. Me traje una fotografía que encontré, y que lógicamente de WhatsApp, y luego le sacamos una impresión. Y ahí tenemos un descendiente, un tío de Madero, de Francisco y Madero,
que a Francisco y Madero siempre lo conocimos como Francisco Indalecio Madero, nunca, jamás. Un descendiente de Madero me entregó el acta original de Madero y era Francisco Ignacio y con Y. Pero en fin, la historia así era, no había mucha investigación, pero a partir de que hay investigación, pues hay cosas nuevas que se tienen que saber. Y él llegó a estar en la Casa de Adobe. La Casa de Adobe se volvió a levantar porque la original la tiraron, porque estuvimos tocando puerta a los historiadores, porque es un punto estratégico en la Revolución Mexicana. Fue tan importante la toma de Ciudad Juárez que lo que pasó aquí en Ciudad Juárez determinó y decidió, hizo que Porfirio Díaz saliera del país, renuncia a la presidencia, se va a Europa, se va a París y eso sucede aquí en Ciudad Juárez. Y a veces desconocemos esto. Y ahí está la clave en la Casa de Adobe. La Casa de Adobe era el punto estratégico donde había que cuidar al líder del movimiento, que en este caso era Madero, porque tenía órdenes de aprehensión en Estados Unidos y aquí en México. Si conocieran los documentos en donde se le está vigilando paso por paso lo que hacía cada momento Madero, dicen ustedes, pues pobre, lo traían bien mareado, pero lo que hace él con el plan de San Luis y que lo tiene que redactar y dar a conocer acá en Estados Unidos, porque aquí era perseguido totalmente, pues tiene sus repercusiones. Y uno de sus herederos uno de sus, de los familiares, pues, tuvimos la oportunidad de tenerlo en la Casa de Adobe y firmó ahí el libro. Déjenme decirles que la Casa de Adobe es uno de los museos más visitados de la ciudad, de los que nos preguntan más, de donde vienen más personas de otros países, pero saben la pena ajena que se siente cuando van a entrar a la Casa de Adobe y tienes que atravesar por las aguas negras, por los canales, por los letreros destruidos que nos quitó la misma ciudadanía, los vandalizaron el camino. Y llegar a la Casa de Adobe es una maravilla, pero sí tenemos que cambiar la forma de poder llegar a la infraestructura para poder tener un museo más digno como lo tenemos. Nos ha costado mucho esfuerzo. Y por otro lado, recuerdo yo que para poder, y este documento se lo traigo a Darío, en este periódico de hace algunos ayeres, Darío, 2009, en donde para hacer una investigación me di cuenta que en una de las escuelas que todo mundo debe de conocer, la escuela Nicolás Bravo, que está en la Pedro Rosales de León y Valentín Fuentes, tenían un libro, de esos libros que se acostumbraban entonces en las escuelas en donde firmas, el director pues tiene que tener la relación de maestros, la entrada, salida y cualquier cosa que se presente la tenían que escribir. Este famoso libro que rescatamos de la escuela Nicolás Bravo, se dio en el momento de la revolución, se suspendieron clases, era un documento histórico importantísimo y quienes estaban ahí pues lo tenían ahí como algo valioso, pero llegas tú como historiador y dices, este no es valioso, es valiosísimo, lo rescatamos y está en la biblioteca Arturo Tolentino. Y le pedí a mi compañero, que es también que se mete mucho a los archivos, le dije, por favor, corrobórame que ese libro todavía está allí en la Tolentino, y ahí está el libro. Nos lo entregaron así encapsulado, como debe de ser. Nuestras bibliotecas adolecen tenemos muchas carencias, porque para cuidar un material tan importante como son los libros, los documentos, los papeles, los panfletos, lo que sea, se necesita mucha inversión y eso es lo que no tenemos aquí. Los cuidamos, pero no tan bien como deben de estar cuidados, porque cuando va uno a otros archivos, quiero decirles cómo cuidan los documentos, pero antes no era tanto. Entonces, a grandes rasgos, hemos escrito en coautoría, tenemos 2 libros más en coautoría también de la sociedad, en donde hablamos de la batalla del Carrizal, cuando viene la expedición punitiva a buscar a Francisco Villa y que se van con las manos vacías, se fueron sin Villa. Y luego tenemos otro libro que habla sobre la historia de Ciudad Juárez, pero ese está digital todavía, ya lo vamos a tener al rato. Estamos en proceso. Y este que está en físico y otro que va a salir más adelante. A grandes rasgos, eso es lo que hacemos, esa es nuestra pasión, eso es lo que podemos aportar a la historia y ojalá, me da gusto ver a jóvenes, estoy segura que todos son estudiantes, ¿verdad? ¿Sí? Me encanta que estén aquí porque los estudiantes deben de convertirse también en investigadores para dejar
lo que ustedes investigan, dejarlo plasmado y que sirva a otras generaciones. Entonces, esa es mi aportación, ese es mi granito de arena. Me encanta que hayan venido y pues estamos a sus órdenes, yo creo, al final para cualquier pregunta. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Sí se escucha? A ver, este mejor. ¿Sí? ¿Se escucha mejor con este? Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No deja de sorprenderme aquí nuestra presidenta Leti Solares con la introducción que dio. Me gustó mucho su ensayo, su escrito, para que orientara su introducción. Entonces yo quisiera pedirle también un aplauso para ella, por favor, porque faltó. Se discutió y por eso merece el aplauso. Muy bien, pues estamos en la fiesta de los libros, aquí de la UACJ este año, y pues platicando con ustedes de las cosas que hacemos los miembros de la Sociedad Paso del Norte, que no necesariamente somos o tenemos la licenciatura en Historia o la maestra que sí tiene su especialidad como profesora. En mi caso no, pero nos dicen que somos anticuarios. Entonces, sí tenemos algunos anticuarios en la sociedad que se dedican a eso, pero los demás anticuarios, yo sí me considero, yo sí lo acepto, somos amantes de las antigüedades. Y al ser amantes de las antigüedades, en Juárez, una ciudad que no es fácil encontrar, no es fácil sentir tanto el pasado, más bien se ve un presente atropellado, que ustedes lo pueden palpar en cualquier lado, o un lugar que podemos verlo desértico también en el sentido cultural, a veces pareciera, ¿no? O que tenemos pocos espacios. Entonces, pues los libros no son algo tampoco tan socorrido aquí en nuestra sociedad y en nuestra ciudad, pero sin embargo tenemos a los amantes de las antigüedades, a los amantes de los libros, que convergemos y podemos hacer y dar testimonio de en las hojas, en nuestros impresos. Nos sigue gustando el olor a la tinta y el tocar el papel y el tocar las portadas. Claro que también lo hacemos electrónicamente, pero bueno, nos sigue gustando esta parte. Pues somos anticuarios, somos amantes de las antigüedades y el libro impreso ya también es una antigüedad, ¿no? Entonces, pues gracias por acompañarnos. Les decía lo de Leti, les decía, traigo yo también estos libros con su basecita y todo, porque de alguna manera promovemos lo que hacemos, pero también nos llama la atención que, por ejemplo, aquí en esta librería, pues estos libros no están. No sé si el de la maestra no están. Y ahí viene mi primera pregunta con ustedes. Me gustaría que levantaran la mano quienes han tenido o han tocado o han sabido de algún libro sobre historia de Ciudad Juárez. A ver, ¿cuántos de ustedes levanten la mano, por favor? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la carencia que tenemos, si se fijan. O sea, Ciudad Juárez, claro que hay libros sobre historia de Ciudad Juárez, pero no tenemos la capacidad o no hemos tenido la posibilidad, hemos trabajado ya mucho tiempo y, sin embargo, no logramos estar en los estantes. ¿Por qué? Pues porque es difícil que, si no estamos como parte de una editorial, de las de renombre, de las que pueden colocar, junto con todos los demás títulos, colocarse en este tipo de librerías, pues no vamos a estar. Y incluso en las librerías locales ya tampoco tenemos, casi todas son de cadena nacional o de cadena regional, pero no tenemos ya las librerías aquellas que había, por ejemplo, en el centro, que sí lográbamos que colocaran nuestros libros, ¿no? Entonces son pocos los lugares donde tenemos la oportunidad, seguimos en la tarea, no desistimos y haremos aquí las gestiones nuevamente, porque ya en mi caso yo las hice hace como unos 10 años y logré tenerlas ahí un tiempo en la anterior librería, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esa tarea pendiente. Sí, adelante, a usted nos… bueno. Yo no era la encargada, ¿sí? Correcto. Me salvó la funa, pues. Muy bien. Entonces, en mi caso, yo empiezo a trabajar los libros y la preocupación por publicar, porque no hay los libros de Juárez, de historia de Ciudad Juárez, no estaban a la mano en los años 90 en los que yo empecé a trabajar esto, pero tampoco están ahorita, ¿no? Entonces no deja de ser una tarea pendiente que tenemos. En mi caso,
me gustó mucho entrar al tema de la fundación de Ciudad Juárez, o sea, de los orígenes, de la historia más antigua, más remota aquí de la ciudad, y a ese le dediqué este libro que se llama El legendario Paso del Norte. Si me preguntan por qué está raro así, apaisado, le llaman los impresores, los viejos impresores, la forma italiana creo que le llaman en los cuadernos, no deja de ser raro y créanme que sí me he arrepentido, pero no he tenido oportunidad de hacer la segunda edición para transformarlo ya en un libro más manejable, ¿no? En la forma francesa y de tamaño más pequeño para que pueda ser un poquito más parecido a más manejable. Pero pues tienen aquí una investigación, a mí me gusta mucho investigar la historia, o sea, me considero más investigador que otra cosa, y está aquí adentro la historia de los orígenes de Juárez, sobre todo la parte de Fray García de San Francisco, el fundador de la hoy Ciudad Juárez, en su momento la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, de los indios mansos del Paso del Norte. Entonces, ha sido una tarea difícil. De hecho, he tenido que actualizar la historia de Fray García de San Francisco porque hemos descubierto nuevos documentos. Me tocó ya encontrar en la Ciudad de México, en el antiguo convento de Churubusco, el libro donde está el registro donde él entró como novicio porque fue fraile franciscano. Entonces ahí viene su nombre anterior, o sea, su nombre natural, su nombre original, porque Fray García de San Francisco pues es un nombre religioso, y que se llamaba García Jiménez. García Jiménez, él nació en un pueblito cercano a Sevilla, España. Entonces fue muy interesante encontrar todo eso, aquí está en este libro. Luego tengo también sobre las acequias y la vida del campo, todavía lo podemos decir así, dentro de Ciudad Juárez. Consideramos que sigue siendo un patrimonio cultural, además de un patrimonio histórico. Las acequias, por muchas razones, están ahí también abandonadas, perdidas, utilizadas ahora desgraciadamente como drenaje también, que también fue algo muy malo que nos ha pasado últimamente. Pero bueno, sobreviven y dan testimonio de la historia de Juárez, porque las acequias fueron abiertas por los primeros indios nativos reunidos por Fray García en la misión de Guadalupe. O sea, si por algo empezó esta ciudad, esta comunidad, fue por ser agrícola, por sostenerse del río que pudiera regar las plantas, para dar fruto y luego generar no solo la agricultura, sino la ganadería y bueno, pues ya todo el desarrollo para adelante, ¿no? Entonces eso lo tenemos acá en este otro libro. Y un tercer libro que tengo por aquí es el de 7 viajeros. Esta es una reedición precisamente en esta búsqueda de que estuviera a la mano, a la disposición del público la mayor posibilidad de ejemplares o de libros sobre Juárez. Me encontré uno muy antiguo de 1942 y me propuse reeditarlo en esta edición junto con la biografía del autor. Es muy interesante la vida del autor y fue muy interesante la situación que se presentó en los 1940s para que por primera vez la ya Ciudad Juárez reconociera a Fray García de San Francisco y a la fundación del 8 de diciembre de 1659 como el origen de Ciudad Juárez. Eso ocurrió hasta 1942, ¿eh? O sea, no se celebraba, no se tenía claro ni quién había fundado, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, hasta a partir de 1942, el Ayuntamiento de Juárez, presidente municipal Antonio J. Bermúdez, reconocen esa fecha oficialmente y se empieza a celebrar desde entonces la fundación de Juárez y al fundador Fray García de San Francisco. Entonces eso viene en este libro. No me extiendo más, a mí sí me gustaría que hubiera más preguntas y participación aquí de los compañeros, que es lo único que me falta comentar, que están invitados a la sociedad, eso nos faltó decir aquí a la compañera Así es, presidenta. no es necesario ser un historiador, estamos ya a unos minutos de terminar, vamos a estar por aquí con los libros a la venta
Y si alguien quiere información sobre la Sociedad Paso del Norte por la cultura de la historia, lo que significa que podemos ser sencillamente entusiastas de nuestra historia. No es necesario que seamos historiadores rigurosos, ahí vamos a ir aprendiendo, embebiéndonos para lograr un día, pues mínimamente a lo mejor escribir para nuestras redes sociales algo lindo sobre la historia de Ciudad Juárez, de Paso del Norte. Entonces, pues… Algo que se me olvidaba, cada día 8 de diciembre hacemos una conmemoración muy interesante porque hacemos una reconstrucción, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Una recreación del acto de la fundación, ahí en la Misión de Guadalupe. Cada quien tenemos nuestro vestuario, nos vestimos, nos caracterizamos para esas fechas. Yo soy fraile. Por supuesto, yo Indio Manso, ¿verdad? No podría ser cortesana española, pero la maestra sí. Y acá están también compañeras cortesanas españolas. Pero bueno, agradecemos la anfitrionía, agradecemos la invitación y sobre todo agradecemos que nos hayan escuchado porque a veces es complicado sembrar semillas sobre el asfalto, pero vale la pena porque, como les dije, no es solamente mirar hacia atrás. La historia, nuestra historia es una brújula que nos va a empoderar, a sanar y a transformar hacia un mejor presente para esta comunidad maravillosa que es Ciudad Juárez. Y le vamos a dar un aplauso a Ciudad Juárez, ya a la Sociedad Paso del Norte, por la cultura de la historia. Gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias, Lula. Gracias, Mayola. Y gracias a todos ustedes. Un placer. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Porque ya estamos limitados del tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene la Sociedad Paso del Norte? Pues estamos listos para la quinceañera. Sí, así que todas las actividades que vamos a realizar a partir de hoy llevan o están en el marco de la celebración por el 15 aniversario de Sociedad Paso del Norte por la cultura de la historia. Anímense algo que quieran. ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿Ahora es cuándo? Los libros, 100 pesos cada libro. Ajá, y 300 libros, 300 pesos, perdón, el libro de la maestra. No sé si hay algo más, pero 1000 gracias a todos ustedes. Gracias.